Bueno, pues vamos a tocar hoy un tema. No se vale dormirse, ¿ok? Un hermano muy amablemente me dijo: mire, hermano, para los de la segunda reunión, que se le duerman. Entonces, muy amable me dio un artefacto. Entonces me dio un montón de municiones. Aquí las traigo. Para el que se me duerma. Cuando yo era niño, era medio malilla y tumbaba los pajaritos en el vuelo. O sea que tengo buena puntería. Qué malo fui. Pero sigo siendo buen tirador. Así es que gracias al hermano que me hizo llegar este artefacto. Lo vamos a poner allí. Bueno, eso no lo grabaste, ¿verdad que no? Imagínate que lo oye ahí el anticristo y se va a asustar. Bueno, hablando del anticristo, vamos a hablar en esta tarde acerca de la marca del anticristo. Y quiero que abran su Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo número 16, la marca del anticristo. Apocalipsis 13, 16. Dice así: y hacía que todos, o sea, el anticristo, la bestia, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿En dónde? La mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mire, la Biblia, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis, es el único libro que comienza dando una bendición para los que leen, oyen y guardan la palabra de esa profecía. En el capítulo 1 de Apocalipsis, déjenme leérselo, versículo 3, aquí está esta bendición. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos saben leer? Mira, ahí está la primera bendición ya. Recibe la bienaventuranza de Dios para empezar. Sé feliz, dichoso, bendito tú eres. Y tu mujer también. Y los que oyen la palabra de esta profecía, ¿cuántos oyen? Benditos sean, Dios los bendiga, los prospere, etcétera. Pero no solo se queda allí. Y guarden las cosas en ella escritas. Aquí guardar es obedecer, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Escuchen esto, hermanos. De todos los libros sagrados en la historia del hombre, cualquier libro sagrado de cualquier religión y de cualquier cultura, la Biblia es el único libro que desenmascara a Satanás. No hay otro libro sagrado que tenga el ser humano en el cual haga lo que la Biblia hace, desenmascarar totalmente a Satanás. La Biblia es el único libro que descubre el carácter del anticristo. La Biblia es el único libro sagrado que descubre las actividades de Satanás. El nuevo orden mundial en el que está entrando el mundo, la globalización del mundo, están tapizando y están pavimentando el camino para la manifestación del anticristo. Ya vimos la diferencia que hay entre el anticristo y el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un sistema y el anticristo es un personaje. Pues este personaje, el anticristo, este hombre inicuo, según Pablo, este hombre de pecado, traerá paz y seguridad al mundo, según 1 Tesalonicenses. Pero esta paz y esta seguridad que este ser traerá al mundo serán efímeros. Será de muy corta duración, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos el fin. El sistema que el anticristo usará para lograrlo ya existe hoy. Ya existe, está entre nosotros. Lo que yo voy a hablar en esta tarde
Hace 30 años, este tema que yo voy a tocar hoy, hace 30 años sonaba como un cuento de Caperucita Roja, o como un cuento de Bambi. Pero hoy, este día, hoy es real, ya está operando. Y voy a darles a ustedes una serie de información que he ido recabando, muy interesante, que nos va a servir para, junto con las escrituras, obviamente, descubrir todo esto. En el mundo de hoy ya existe la tecnología para marcar y controlar a cada uno de los habitantes del mundo. En un diminuto microchip se puede almacenar toda la información sobre una persona. En ese microchip va a ir la información de tu nombre, tu dirección, tu tipo de sangre, tu edad, tu número de seguro social, tu CURP, tu historial crediticio, tu número de cuenta en el banco, tu código genético, tu DNA. Toda la información de cada ser humano puede ser guardada en un microchip. ¿Se han fijado en las tarjetas de teléfonos y en las de crédito? Algunas ya tienen un chip. Unas tienen una banda que al pasarse por el escáner lee toda la información. Cuando tú pasas a los Estados Unidos, la última vez que pasé, te hacen poner tu dedo ahí en un aparato. Y la última vez me dice, ¿pone su dedo ahí, su dedo índice? Entonces yo lo puse así, me dice, ¿a qué se dedica usted? Entonces yo le iba a decir a qué y me dice, sí, yo sé a qué se dedica. Usted es pastor. Ustedes tienen congregaciones acá en los Estados Unidos. Ustedes nos tienen bien checados. Todo nada más con la huella, fíjense. El aparato leyó mi huella y ya dijo todo, dónde vivo, de dónde soy pastor, cuántas veces entro a los Estados Unidos, cuántas veces salgo. Todo en un microchip. Por un microchip se pueden localizar autos robados. Hay un sistema muy sofisticado llamado LoJack, donde en alguna parte de su auto le ponen un microchip, que cuando se lo roban usted reporta, me robaron mi carcacha. Entonces rápidamente por vía satélite, así inmediatamente lo localizan. Ellos dicen 100% garantizado, todo con un microchip, ¿verdad? Y por vía satélite nadie puede decir que está perdido en medio del mundo, que nadie sabe dónde estás. Toda la tecnología ya está al alcance. Hay personas que están sujetas a procesos judiciales en países más avanzados, aquí apenas estamos entrando en eso, y cuando los arraigan, que no salgan de un estado, por ejemplo, les ponen una pulsera o algo acá en el tobillo o un collar, y ahí los localizan donde quiera que ellos estén. Inclusive ya hay unos microchips que la gente los usa para ponerlos a sus mascotas. Y cuando se les pierde el Bobby, inmediatamente, oiga, se me perdió el Bobby. Ahorita se lo encontramos y en la computadora, la tiene su vecina, nomás que lo tiene en el rancho. Al Bobby, se lo robó. Escuchen esto, la empresa Motorola, ¿han oído esa? Está fabricando un biochip, así le llaman ellos, biochip. Y está diseñado para implantarse debajo de la piel. Este biochip se llama Mandex. Mandex significa dinero en la mano derecha. Va a haber un momento en que ya no vas a necesitar traer dinero en efectivo. De hecho, hoy ya es muy común las transacciones bancarias y los pagos a través de Internet. Ya no se va a manejar el dinero. Entonces todo esto está apuntando hacia el control que el anticristo va a tener sobre cada habitante de la tierra. Bueno, este biochip llamado Mandex se inyecta, dicen ellos, sin dolor. Es una inoculación, una inyección sin dolor, no va a causar ninguna clase de molestia y la gente va a recibirlo. Ayer, después de la enseñanza, un muchacho me dijo, sabes, tengo una amiga que el otro día nos dijo allí a otros amigos, tóquenle aquí. Entonces le tocamos, ¿qué sientes? Pues siento como
un pequeñito así granito, pero por dentro. ¿Qué es? Y le dice la muchacha, es un microchip. ¿Cómo? Le dice. ¿Y para qué te lo injertaste allí? ¿Cómo te lo injertaste? Con una inyección me lo injertaron. ¿Y qué función tiene ese microchip? Y dice, es anticonceptivo. Qué impresionante, ¿no? Bueno, Motorola dice que ha gastado, en desarrollar el Mandax, este biochip, casi $2 millones. Más de 20 millones de pesos. Y ellos han concluido lo siguiente, escuchen con atención, porque aquí tengo mi artefacto. Ellos han concluido que el mejor lugar para ser plantado el Mandax es en la frente o en la mano derecha. Qué casualidad. ¿Ah? Hace 2000 años, escúchame bien, bueno, así no, porque 2000 y 2000 son 4000. 2000 años, la Biblia profetizó que los seres humanos iban a ser controlados por un sello, una marca, y esta sí iba a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Motorola ya lo ha hecho una realidad. Todos los estudios han concluido en eso. Bien, ya se han fabricado, según Motorola, más de 1,000 millones de este biochip llamado Mandax. Ya se distribuye el día de hoy. La Comunidad Europea, que es el conjunto de países en Europa que ya tienen como común, por eso se llama Comunidad Europea, tienen el euro, la moneda del euro, y están unidos en el sistema económico, político y bueno, religioso. Finalmente llegará a ser. Estos son algunas manifestaciones de este control que el anticristo va a hacer con todos los seres humanos en el mundo. Bien, países como Estados Unidos, Canadá, China, la India, en Latinoamérica, la República del Salvador, Panamá, Guatemala, Brasil, ¿y quién más cree que ya está involucrado aquí? Nuestro querido México. ¿Cuántos aman su país? Casi nadie, pero bueno, no los puedo obligar. Vivimos en un país que no dan muchas ganas, pero bueno. En Bruselas, Bélgica, existe una computadora cuya capacidad es ilimitada, no tiene límite. Es capaz de guardar los datos de cada habitante del mundo. Y Bélgica es parte de la Comunidad Europea. Curiosamente, le han denominado a esta supercomputadora, le pusieron un sobrenombre y le pusieron la bestia. Así se llama. Bien, y a mí me tocó pasar bien cerquita de la bestia y por poquito me agarra. Porque una vez andando en Bruselas, íbamos en un auto y el que iba conduciendo, el que nos llevaba por ahí, nos dijo, miren, en ese edificio, en el que estamos pasando enfrente ahorita, ahí vive el anticristo. Y dije, ay, cálmate, Pinocho. Dice, no, de veras, y ya me contó lo de la computadora. Sí, bueno, este dato ya es antiguo, ya tiene muchos años esa computadora, pero es ilimitada para guardar los datos de cada persona, no sé, 50, 100 veces, 200 veces, el número de habitantes del mundo, o sea, es ilimitada su capacidad. Bien, este sistema ya opera de control en las personas, ya opera y controla algunas áreas en la vida de las personas. Por ejemplo, si tú crees que tus llamadas telefónicas son privadas, estás totalmente equivocado. Telmex registra el día, la hora, el tiempo y el teléfono al que marcaste y hasta te sale en tu recibo, ¿no es cierto? Pero escúchenme bien, se graba todo. Unos ejemplos. En la guerra de Irak, cuando los Estados Unidos invadieron Irak, los Estados Unidos en ese momento poseían y poseen una tecnología que se llama tecnología de punta, lo más sofisticado para interceptar las pláticas más privadas que una persona piensa que puede tener, por medio de satélites y de aviones muy sofisticados
que tienen las cámaras tienen unos alcances así impresionantes, un zoom impresionante. Es una cosa total, es bestial toda esa tecnología, ¿sí? Y ellos interceptaban la comunicación entre el ejército iraquí sobre su estrategia de ataque, y ellos se adelantaban, y por eso hicieron polvo al ejército. Al ejército iraquí, ellos pensaban que sus llamadas eran totalmente privadas. Fíjense que no. ¿Se acuerdan de la famosísima Lady Diana? La princesa Diana, esposa del príncipe de Inglaterra. Ellos estaban casados, y este príncipe de Inglaterra tenía una amante con la que hoy ya se casó, Camilla Parker se llama. La princesa Diana y el príncipe de Inglaterra se divorciaron porque le hicieron llegar una grabación que él pensó que era privada. Y esa grabación fue la causa, se enteró la princesa Diana de que su esposo la engañaba. Y allí fue donde ellos se divorciaron. ¿Y qué me dice de las llamadas interceptadas del gober precioso? Que hablaba con un educadísimo, pero así muy educadísimo empresario de origen libanés, con un lenguaje tan educado, y se le conoce a este hombre como el rey de la mezclilla. Ellos pensaban que estaban hablando en secreto. Fíjense, escuchen bien, si la de ellos no estaba en secreto, ¿crees que las tuyas están en secreto? Ya está el sistema, hermano, no hay nada escondido. Fíjense, ya está operando en el mundo el control que se va a tener sobre la gente. El sistema del anticristo ya está operando entonces, en la economía, en la política y en lo religioso. Vamos a Apocalipsis 13, nuestro texto base, y vamos a estudiar estos versículos. Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Antes de que Mandax descubriera que es la mejor, ya decía la Biblia hace 2000 años. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, o sea, transacción, comercio, ¿ven? La economía, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es, ¿qué número es? 666. Ok. En el versículo 18, en la frase donde dice, aquí hay sabiduría, Juan el apóstol utilizó la palabra griega Sofía. Sofía significa sabiduría espiritual. Es decir, estas cosas que estamos hablando, que estamos tratando en estos últimos domingos, y la de hoy específicamente, para fin de entender el tema, se necesita sabiduría espiritual. ¿Cómo se obtiene la sabiduría espiritual? Es la que viene de Dios. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, según el apóstol Santiago. Y esa sabiduría no puede captar las cosas espirituales de Dios. Por eso no todos pueden entender esto. A muchos les es velado porque no entienden sabiduría, no tienen la sabiduría de Dios, no pueden entender esto. Y dicen, ay no, estos tipos nada más están manipulando a la gente, la asustan con el anticristo y que bla bla bla. Y bueno, la Biblia es clara, aquí hay sabiduría. Y luego dice, y el que tiene entendimiento, digan todos entendimiento. San Juan utilizó la palabra griega nous, que se traduce por entendimiento, que significa indistintamente, según el contexto, mente humana o mente divina. Entonces tomamos el versículo 18, dice Juan, aquí hay sabiduría, aquí hay Sofía, aquí hay sabiduría espiritual de Dios para los entendidos.
para aquellos que tienen la mente de Cristo. San Pablo dice que los cristianos que han nacido de nuevo, que los que han aceptado a Cristo como su Salvador, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Que captamos y entendemos perfectamente el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ahora, en el mismo versículo 18 dice: el que tiene entendimiento, sabiduría divina, mente de Cristo, cuente el número de la bestia. Así dice, ¿no? Escuchen otra vez. Cuente el número de la bestia. En el griego y en el hebreo, este dato es muy importante. Esos dos idiomas no usan el sistema arábigo de números que nosotros tenemos, por ejemplo. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sin fin, ¿sí? El idioma griego y el hebreo no tienen números, pero cada letra del alfabeto griego y hebreo equivale a un número. A ver si me explico. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto griego es la palabra alfa, o sea, se lee alfa. Esa es la primera letra del alfabeto griego, alfa. Y alfa equivale a 1. Beta es la segunda palabra del alfabeto griego. Y beta equivale al número 2. Después hay otra, la letra iota, que equivale a 10. Y así sucesivamente. Ro, así como lo lee, equivale, esa letra en el alfabeto griego equivale a 100. Entonces, fíjense, Apocalipsis 13:18 dice: y el número es número de hombre, y su número es, ¿qué número? 666. Ok, no aparecen números en el idioma griego, aparecen letras, que cada letra tiene un número, equivale a un número. Por ejemplo, ahí en el idioma original, en el diccionario Strong del hebreo y del griego, y en el Vine, que es expositivo, ahí te lo especifica, y de ahí yo lo tomé. 666 aparecen algunas letras, aparece la J, que equivale a 600. Después aparece una I, que equivale a 60, y luego una JXI, que equivale a 6, y sumados son 666. Ahora, escuchen, dice: cuente el número de la bestia o del anticristo. Es decir, escuchen bien, el nombre que tenga el anticristo, cada letra de su nombre transportado, cada letra al alfabeto griego y hebreo, sumadas va a dar 666. Y por ejemplo, el anticristo se llamara Juan Camanei, esas letras, cada letra la comparas con las letras del alfabeto griego y hebreo, y los números que equivalen los sumas y te tiene que dar 666. Pero ¿por qué 666? ¿Qué tiene que ver el número 6 aquí? Porque se está hablando de 666. Vamos a estudiar algo sobre el número 6. La Biblia es un libro que tiene muchas partes simbólicas y representativas. Y es así como encontramos, por ejemplo, que el número 6, que en el griego es la palabra ex, 6 nada más, ex es con una J, ex, pero es de ahí donde viene hexagonal. ¿Qué es un hexagonal? O sea, ¿qué es hexa? 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un hexagonal? Una figura geométrica de 6 lados. Así se nos es más familiar. Ok. Según el diccionario expositivo
del griego, dice que el 6 es un número que sugiere algo que no es completo, que es incompleto. Y el versículo 18 dice: cuenta el número del anticristo, pues es número ¿de qué? De hombre. Ahora, ¿por qué el número 6 es el número del hombre? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacamos que el número 6, cada vez que leamos el número 6 en la Biblia, se refiere a la simple humanidad, al ser humano, al hombre, a la mujer? ¿Por qué el número 6 es el número del hombre? La respuesta está en la misma Biblia. Es porque el hombre fue creado en el sexto día. Vamos a la Biblia en Génesis, en el capítulo 1, y vamos a leer algunos textos ahí. Por ejemplo, en el versículo número 23, para tomar un poco el contexto, dice: y fue la tarde y la mañana del día quinto. ¿Qué creó Dios en el día quinto? La luna, las estrellas, el sol, etcétera. Bueno, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De toda la creación que Dios hizo, solo el hombre y la mujer tenemos la imagen de Dios. Bien, si ustedes van hasta el versículo 31, dice que y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Escuchen: y fue la tarde y la mañana ¿de qué? Del día sexto. Ok, el día sexto. De ahí es donde se toma, todos los teólogos están de acuerdo, que siempre que se habla del número 6 se refiere a la humanidad, al ser humano, simple y llanamente, porque fue creado en el sexto día. Ok, el ángel Gabriel, ustedes recordarán, cuando le anunció a la Virgen María que ella concebiría del Espíritu Santo, el ángel había una pareja llamada Zacarías y Elizabeth, y ellos eran estériles, ella era estéril, pero Dios hizo un milagro y les dio un hijo. De ahí nació, ¿quién sabe quién nació del vientre de Elizabeth? Juan el Bautista. Muy bien, muy bien, muy bien. Es fácil predicar cuando ya hay un antecedente de conocimiento en las personas. Pero el que es inconstante y el que no está muy entrado, pues no, en las escrituras no va a captar muchas cosas, pero en fin. Bueno, entonces, dice la Biblia en Lucas 1:26, vamos a Lucas 1:26. Fíjese, qué casualidad, ¿por qué le dijo lo que le dice aquí? Fíjense, en Lucas 1:26, dice: al sexto mes. ¿Por qué sexto mes? ¿De qué? Del embarazo de Elizabeth. ¿Quién iba a nacer de Elizabeth? Juan el Bautista. Ok. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Quién tomó la iniciativa, la virgen o Dios, enviando al ángel? Dios. Ok. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ok. ¿Por qué el ángel llegó el sexto día? ¿Por qué no el sexto mes? ¿Por qué no fue el quinto mes, o el séptimo mes, o el octavo, o faltando 15 días para que naciera Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista era un milagro que nacía, pero era producto del ser humano mismo. Es decir, que la naturaleza de Juan el Bautista era 100%, era un simple y llano ser humano, lo mismo que María la Virgen. Y el fruto que nació de la Virgen María era 100% humano, pero era Dios encarnado. Por eso fue en el sexto mes, porque Dios
es como Dios diciendo, mientras yo no meta la mano en la vida del hombre, ustedes solos, ahí se las ven, son simples seres humanos. Pero cuando Dios mete la mano, ahí ya se ve claramente que Dios hace una diferencia. Ok. El número 7 en la Biblia es el número perfecto. Es el número que habla de totalidad. Dice que en el sexto día Dios acabó su obra, que fue cuando hizo al hombre. Pero dice que el día séptimo Dios descansó. ¿Se acuerdan? Bien. Hay 7 días que forman la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 días. A través de la historia ha habido, desde los Césares, algunos gobernantes medios locos han querido extender la semana a 8 días o a 9 días y ninguno ha podido. ¿Saben por qué nadie ha podido? Porque dicen, no, es que un día más algo sucede, como que no cuadran las cosas, como que aumentar un día a la semana, el ser humano tronaría, algo pasaría, y nunca han podido cambiar la semana de 7 días. ¿Por qué? Porque el 7 habla de lo completo, no le falta ni le sobra, ¿entienden? Ese es el 7, lo completo. Hay 7 notas musicales elementales: do, re, mi, fa, sol, la y si. 7 notas musicales. Todos los acordes y tonos que surjan de estas 7 notas básicas provienen de estas 7. Ya no se puede inventar una octava. O sea, hay una octava de do y pero otra nota diferente a do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fe, puede decir alguno, ¿no? Fe, no existe ese acorde, no existe esa nota. Es imposible. Tú dile esto a un músico, a ver, inventa. No, es que ya no hay nada que inventar. Ya está completa todo el concepto de la música. Entonces, el número 7, ¿de qué habla? De totalidad. Que no le sobra ni le falta. ¿Se acuerdan que Pedro una vez le dijo a Jesús? Se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora escuchen bien, vamos a tratar de entender que Pedro era un hombre que estaba instruido en la ley, ¿sí? Y como tal, él entendía que los números representaban ciertos conceptos. Bien, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dice, ¿hasta 7? Déjame decirle una cosa, el perdón no tiene origen humano. El perdón tiene origen divino. Porque fue Dios el que tomó la iniciativa para perdonar los pecados de los hombres. Entonces, el perdón divino es completo, es total. Porque el perdón de los hombres te dicen, sí te perdono, pero a los 2 años que le haces otra ofensa o algo, te saca todo en cara. Y Dios no es así. Eso habla de lo incompleto que somos los seres humanos, de lo falibles que somos, de esa naturaleza de error, caída, que no podemos levantarnos a nosotros mismos, que somos un simple número 6. Eso es todo. Entonces cuando Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 6? ¿7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7. Y se le da múltiplos de 7. Le dice, sino 70 veces 7. ¿Qué significa en el lenguaje simbólico de Jesús 70 veces 7? Significa un perdón completo, un perdón total, un perdón ilimitado. Déjame decirte que el perdón que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo y creímos que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, fue un perdón completo, total e ilimitado. No necesitamos hacer nada para complementar el perdón que Dios ofrece a través del sacrificio de Cristo, porque el 7 es completo.
es total. Y el perdón provino de Dios, el que es completo en todas las áreas, que no le falta ni le sobra absolutamente nada. En Juan 4, versículo 6, ahí hay una historia de Jesús y la samaritana. Ustedes la recordarán, que Jesús llegó junto a un pozo que había cavado uno de los patriarcas de Israel, Jacob. Y ese pozo era milenario y seguía dando agua, fíjense. Y dice la Biblia que llegó Jesús junto al pozo, él llegó cansado, y era, dice el versículo 6 de Juan 4, ¿qué horas eran? La hora sexta. ¿Qué significa? ¿O qué nos quiere decir la Biblia con esa frase tan simple que nunca le ponemos atención? Y era como la hora sexta, era la hora sexta. ¿Qué simboliza el 6? El hombre. Eso significa que era el tiempo de la salvación, que la salvación había llegado al hombre. El Mesías estaba pisando esta tierra y se acercó con esa mujer y le dijo: dame de beber. Dice: ¿cómo tú me pides a mí de beber? Dice: yo soy samaritana, tú eres judío. Y Jesús le dice: tú vuelves a beber de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Quién había cavado ese pozo? Jacob, un hombre. El pozo de Jacob simbolizaba todo lo que el ser humano puede ofrecer al mismo ser humano. Y tan incompleto es que no ha sido capaz el ser humano por sí mismo de salir del hoyo en el que está. La prueba, vean cómo está el mundo. Ni modo que digan que fueron las aves o los pingüinos. Hemos sido nosotros que estamos destruyéndonos a nosotros mismos, que estamos contaminando esta hermosa habitación que Dios nos dio. Y el hombre, con toda su inteligencia, no ha sido capaz ni de cerrar la cementera de Miravalle, porque hay mucho dinero de por medio. Y estamos destruyendo todo lo que Dios hizo, que lo hizo perfecto para nosotros. Entonces, mientras que esta mujer bebiera de ese pozo que simbolizaba lo que el hombre ofrece, ella volvería a tener sed. Escúchenme bien todos, escúchenme bien. Si tú buscas el favor de los hombres, vas a quedar a medias. Si tú buscas el reconocimiento de los hombres, vas a quedar a medias. Nosotros los hombres no somos capaces de suplir a los demás lo que solo Dios, el completo, puede suplir. Por eso, ustedes no vengan buscando al hombre, porque si ustedes vienen buscando al hombre, no van a recibir más que puras cosas incompletas. Pero si vienen buscando a Dios, la palabra de Dios, si vienen a adorar a Dios, ustedes van a salir satisfechos. ¿Me expliqué? Ahora, nunca des un consejo de tu propia sabiduría humana, porque tú ya eres hijo de Dios. Tú ya sabes que hay una sabiduría más completa, que es la sabiduría de Dios. Si tú hablas en tu humana sabiduría, les estás dando a la gente que te escucha o al que estás aconsejando puras cosas del hombre. En las iglesias cristianas de hoy, actualmente, hay mucho del hombre y muy poco de Dios. Hay mucho del 6 y muy poquito del 7. El que entienda, entienda. Aquí hay sabiduría, y solo los sabios y los entendidos que tienen la mente de Cristo pueden entender perfectamente lo que yo estoy diciendo. En Marcos 15:33, ahí es un pasaje, un versículo, cuando Jesús está en la cruz, a punto de morir. Y dice que hubo tinieblas, de pronto hubo tinieblas, ¿en dónde? En la tierra. ¿Qué horas eran? La hora sexta. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hubo tinieblas en la tierra justo
en la hora sexta. Porque era justamente el hombre, el ser humano, levantándose en contra del Hijo de Dios, diciendo: rompamos sus ligaduras. El imperfecto e incompleto número 6, el hombre queriéndose deshacer del completo, del íntegro, del limpio, del perfecto Hijo de Dios, crucificándolo en una cruz. El nombre del anticristo, volviendo al pasaje de Apocalipsis, ya hicimos un breve estudio sobre el número 6. Bien, el nombre del anticristo dice que va a equivaler, el número se lee 666. ¿Cómo es el número? 666. 3 veces el 6. ¿Qué significa esto? Aquí surge una pregunta. ¿La marca que el anticristo pondrá en la frente o en la mano será el número literal 666? ¿O será un sistema? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es literal? ¿Que la gente va a traer aquí 666? Por supuesto que no. Porque ya vimos que el espíritu del anticristo es un sistema de control. Escuchen. Cuando una persona controla a otras, manipulándolas, ese tiene el espíritu del anticristo. Está utilizando un sistema de control sobre la gente. Cuando un padre de una iglesia católica, un pastor de una iglesia cristiana, controlan las conciencias de las personas, tiene el espíritu del anticristo, el sistema del anticristo, que controla las conciencias y las mentes de las personas. El que entienda, que entienda. Y mire, hay muchos casos en la historia y hay algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, durante el primer siglo de la era cristiana, el apóstol Juan discipuló a un hombre que se llamó Policarpo, que después llegó a ser un pastor muy reconocido, que dio su vida como mártir, fue quemado finalmente. Pero este Policarpo, a su vez, tuvo un discípulo muy destacado que se llamó Irineo. Este Irineo era un hombre muy sabio, muy estudioso. Y cuando él leyó estos versículos, en ese tiempo, el emperador romano que reinaba en ese momento era Nerón César, o el César Nerón. Y cuando él leyó esos versículos de que el número, lea el número del anticristo, cuente el número del anticristo, de su nombre es 66, él manejaba el griego perfectamente y sabía que no había números. Entonces lo que hizo fue que tomó el nombre Nerón César y cada letra de este nombre lo comparó con la letra del alfabeto, el equivalente al alfabeto griego. Puso el número equivalente, lo sumó, ¿y qué número creen que sumó? 666. Pero Irineo cometió un error. Él aseguró que Nerón era el anticristo, y evidentemente estaba equivocado. Nerón no fue el anticristo, pero tenía, escuchen, todos los rasgos del anticristo. Mandaban a hacer imágenes para que de ellos mismos, para que fuesen adorados. El que no adorara no pertenecía al Imperio Romano y era asesinado. Las conciencias de todos los que vivían en el Imperio Romano eran manipuladas por el emperador romano, que se hacían Dios a sí mismos. Bueno, hay un dato de que el Papa, en su vestimenta, en su gorro, tiene un nombre pero se me va siempre. Ese nombre del gorro que tiene, tiene una inscripción en latín que se lee así: Vicarius Dei Filii. Esta frase, Vicarius Dei Filii, cada letra, poniéndola en su equivalente en el idioma griego y sumando el equivalente en números, ¿qué número cree que da? 666. Ahora déjeme decirle, el Papa no es el anticristo.
tampoco. Pero tiene muchos rasgos del anticristo. Escuchen lo que voy a decir. La historia, no estoy inventando. Tiene acceso esta información a cualquiera que quiera encontrar esta información que yo voy a dar, ¿sí? En cualquier enciclopedia que sea más o menos razonablemente amplia, bueno. Pero la historia muestra cómo muchos papas en la Edad Media, sobre todo, que le llamaban la Edad Oscura. ¿Por qué se le llamó la época del oscurantismo? Porque fue la época de la iglesia de más tinieblas. Porque ellos habían prohibido leer la Biblia bajo pena de muerte. Entonces nadie leía las escrituras porque no, los colgaban. ¿Por qué? Porque manipulaban y controlaban todo el sistema político, económico y religioso. Los papas tenían ese poder. Escuche lo que voy a decir. El Papa Inocencio III, que reinó del 1186 al 1216, se autonombró, él fue el que inventó este nombre, Vicario de Cristo. Y la palabra vicario es una palabra latina que tiene su significado siguiente: una persona que se pone en lugar de otra. Eso significa vicario. Es decir, el Papa se pone en lugar de ¿quién? De Cristo. Fíjense, el puro nombre en sí es un nombre blasfemo. ¿Quién puede, con qué autoridad, bajo qué concepto un ser humano se pone en lugar de Cristo? Dígame. Solo un loco que quiera ser igual a Dios. Un perfecto 6 que quiere ser 7. No solo se adjudicó estos títulos, sino también se adjudicó vicario de Dios. Ese está peor todavía. O sea, yo soy el vicario, yo estoy en lugar de Dios. Y se adjudicó un tercer título: supremo soberano de la iglesia y del mundo. Si analizas esos títulos a la luz de las Escrituras, son títulos blasfemos. Porque nadie es soberano de la iglesia ni del mundo más que Dios. Ningún ser humano, otra vez, el rasgo distintivo de un hombre, sea un emperador político, sea un religioso, queriéndose hacer pasar por Dios. ¿Y qué hará el anticristo? Exactamente lo mismo según Tesalonicenses 2. Sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y condenando todo culto o adoración a otro Dios o a Dios que no sea Él mismo. Otra vez, la historia nos muestra cómo el espíritu del anticristo ha estado trabajando por milenios ya. Bueno, este mismo Papa, Inocencio III, fue el que estableció el dogma de la infalibilidad del Papa. ¿Qué es esto de infalibilidad? Que el Papa no se equivoca. Hágame usted favor. Dígame usted, ¿qué ser humano no se equivoca? El único que es infalible en cualquier cosa que diga, ese es Dios, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, qué duro y duro del hombre queriendo ser Dios él mismo. Y nos remontamos a la historia del Génesis capítulo 3. No lo busque. Cuando Satanás seduce a Eva y le dice: mira, si tú comes de esto serás igual a Dios. Satanás sigue usando la misma seducción en el hombre para que no necesite nada de Dios y él sea autosuficiente. El número 6, hermanos, jamás podrá llegar a ser número 7. El incompleto nunca podrá ser completo alejado de Dios, jamás. Por eso dice Colosenses que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, estamos completos en Él. Porque el 7 es mayor que el 6. Siempre, toda la vida. Bueno, la infalibilidad del Papa. Resulta que en esa época del oscurantismo llegó a haber 2 papas a la misma vez. Uno en Francia, en Aviñón, Francia, y el otro en Roma. 2 papas a la vez, infalibles.
Y uno, el de Francia, excomulgaba al de Roma y le decía, te excomulgo, te entrego a Satanás. Y el otro decía, botellita de Jerez, todo lo que digas. Y se regresaban todas las maldiciones. Lo que uno en Francia establecía, el otro lo negaba en Roma. Lo que el Papa romano establecía, el Papa en Francia lo desacreditaba y lo negaba. Los infalibles peleándose uno al otro. Bien, fíjese el colmo de la infalibilidad, Los cardenales dijeron, estos parecen niños, se pelean, no se pueden arreglar y que quede uno solo. Era como un monstruo de dos cabezas. Entonces dijeron los cardenales de ese tiempo, está en la historia, hermano, no estoy inventando. Hicieron otro concilio y eligieron un tercer papa, Gregorio V. Y cuando Gregorio, avalado por la mayoría de los cardenales, se paró en el trono papal en Roma, le dijo al otro, renuncia y vete. Y al de Francia, renuncia y vete. Dijeron, renunciamos mangos, ¿qué? Tú eres un impostor. Y ahora ya eran tres que se pasaban la botellita de Jerez. Los infalibles peleándose los unos a los otros. Hermano, nada más irracional, nada más bestial que pensar que un hombre es infalible. El único que de quien sale ese pensamiento es del espíritu del anticristo, que siempre quiere y seguirá haciendo pensar a la gente que pueden llegar a ser Dios. Jamás. Este es otro intento del número 6 del hombre queriendo ser número 7. ¿Se acuerdan de Adolfo Hitler? ¿Cuál era su meta? Gobernar al mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Empezó a extinguir a los judíos. Bueno, el nombre Adolfo Hitler, traducido al alfabeto griego, sumando los números equivalentes, ¿qué número cree que da? 666. Pero Hitler no fue el anticristo, ni el Papa es el anticristo, ni Nerón fue el anticristo. ¿Ha oído de Mikhail Gorbachev? El que fue presidente de Rusia, el que puso de moda la palabra el nuevo orden mundial. Bueno, las letras de él, igual en el mismo proceso, al sumarlas, suman 666. Pero tampoco Mikhail Gorbachev fue el anticristo. ¿Han oído de Bill Gates? Dije Bill Gates, no Bill Gay. El Bill Gay es el anticristo, acuérdense. El que entienda, que entienda. Ok, dije Bill Gates. ¿Saben quién es ese hombre? Es el hombre del siglo XXI con la mente cibernética más brillante. Es el inventor del Windows y junto con otros cerebros del Microsoft y un montón de programas, escúchenme bien, que han desarrollado. Y alguien me comentaba que el sistema numérico computacional que inventó Bill Gates junto con otros, cuando los sumas, o sea, es un proceso así como claves, tú marcas en la computadora una letra y te sale un número o al revés, y cuando sumas lo que es su sistema numérico, ¿qué creen que número da? 666. Pero escuchen, Bill Gates no es el anticristo tampoco. Entonces, escuchen bien, son rasgos, son aportaciones del hombre, porque acuérdense, el 6, cuando veas 6, Dios está hablando algo, Dios está diciendo algo. Son los intentos humanos de querer llegar a ser Dios. Pero ninguno de estos personajes que ya mencioné es el anticristo ni será. ¿Saben por qué? Porque ya estudiamos que Daniel 11:37 dice claramente que el anticristo será judío. Porque dice que de los padres no hará caso. Y los padres del judaísmo son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ningún gentil puede decir que esos son sus padres, sus antepasados. La mayoría de los teólogos concuerdan con esta interpretación de que el anticristo saldrá del judaísmo, o de la raza judía, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ningún gentil puede entrar al templo una vez que se ha construido
ningún gentil puede entrar al templo, allí al lugar santísimo, más que un judío. Unos datos más. Ustedes recordarán el viaje del Apolo 8 a la Luna. Este viaje tuvo como distintivo el número 6. Escuchen. Los nombres de los 3 tripulantes del Apolo 8, cada uno de estos 3 nombres lo formaban 6 letras. El vuelo de ida y de regreso del Apolo 8 duró 6 días. Las transmisiones que hizo desde la Luna a la Tierra fueron 6 transmisiones. La cápsula o la nave en la que iban tenía 6 divisiones. 6. La cápsula que regresó a la Tierra, donde venían los 3 tripulantes, pesaba 6 toneladas. Cuando ellos regresaron a la Tierra, no, miento, estoy aquí en la información, a veces con tanta información. Pesaba 6 millones de libras toda la nave, pero la cápsula que regresó a Tierra pesaba 6 toneladas. Cuando ellos regresaron a la Tierra, en su cápsula, regresaron el día 6. Y el helicóptero que los alcanzó y los rescató tenía un número. Todas las naves tienen un número, y el número era 66. Casualidad, piense lo que usted le dé su gana. A mí no me importa lo que usted piense. Pero para el que tiene entendimiento y tiene sabiduría, lo entiende perfectamente. ¿Qué onda con este Apolo 8? Otra vez, la Biblia dice que Dios le dio al hombre por habitación la tierra, pero como no tenemos en cuenta a Dios, ya me acabé la tierra, ahora vamos a buscar dónde vivir en otros espacios. No hay otro planeta en el sistema solar, en la Vía Láctea que nos compete a nosotros, no hay otro planeta que tenga las condiciones que la Tierra. Dios hizo la Tierra para que nosotros habitáramos allí. ¿Por qué ellos se ponen otros trajes especiales cuando salen de la atmósfera terrestre? Cuando se meten debajo del agua, ¿por qué utilizan otros implementos? Porque no están diseñados para ello. Pero aquí, mira, todos respiren, es gratis el oxígeno. Lo producen las plantas por un medio de la ósmosis. Entonces, escuchen bien, Dios nos ha puesto aquí en la tierra, pero nosotros ¿qué? Otra vez el intento de atirar por todos lados lo que Dios nos ha dado y querer hacer lo que nos da nuestra gana, conquistando la luna. Y no solo nos hemos puesto contentos con contaminar la tierra, sino también la luna ya fue contaminada con una bandera gringa. Allá está. ¿Coincidencia? Bueno, otra de las naves Apolos, pero en este caso la Apolo 12, el comandante que la llevaba, que estaba al mando, era el comandante Neil Armstrong. Dice la historia que el 20 de julio de 1969, el presidente de entonces en los Estados Unidos, Richard Nixon, le llamó por teléfono a Neil Armstrong. Y desde aquí, desde la Tierra, el presidente Nixon marcó un número. ¿Saben cuál era ese número? 666, 66, 66. Es más, el culmen de todo, hasta pomada 666 hay. Todavía existe, me dijeron por ahí. Usted va a los pueblitos aquí de Jalisco y en las esquinas está la placa amarilla. Pomada, ungüento 666. Los grupos de rock satánicos usan el 666 indiscriminadamente. La cabra como un símbolos satánicos. Entonces, cerramos todo esto. Resumiendo, el número 6 es el número del hombre. Escuche, el número del hombre que jamás, 3 veces jamás, así como el Señor es 3 veces santo, jamás el número 6 llegará a ser 7.
Imposible. Entonces, el 6, 6, 6, ¿de qué nos quiere decir la Biblia? Que es una triple concentración del número 6, que son ya todas las fuerzas unidas del anticristo y de los seres humanos en contra de Dios, que al unirse en esa trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, por muy poderosa que sea, por muy inteligente y brillante que sea la bestia, el anticristo, jamás, jamás, jamás igualará a Dios. Y se cumple ante nosotros el Salmo 2, como cuando Jesús se metió a la sinagoga y leyó el libro de Marcos, Lucas. ¿Qué fue Lucas, Carlos? Donde leyó Isaías, que está registrado en Lucas, pues, que leyó el libro de Isaías. Y dijo, esta escritura se ha cumplido. Vamos a leer el Salmo 2. Ante nuestros ojos, hermano. Salmo 2. Me dijeron por ahí de que había un muchacho en la universidad que le decían el 333. Y yo le digo, ¿y por qué le decían el 333? Porque era medio bestia. Me decía, denme información más interesante, hombre. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Yo quiero que usted vaya leyendo con sabiduría. Y los pueblos, globalización, piensan cosas vanas. Escuche bien. ¿Qué han encontrado en los planetas? Pura tierra. Se han gastado millones y millones de dólares que pueden ser invertidos en darle comer a los pobres. Puras vanidades. Leí que Salma Hayek ya pagó su boleto a la luna. Puras vanidades. Y Luismi, por supuesto que va a ir a la luna un día. Tiene mucha lana. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra. Globalización, hermano. ¿Escuchó? Y príncipes, gobernadores, consultarán unidos contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos tener nada que ver con Dios. A nosotros Dios no nos gobierna, nos gobernamos a nosotros mismos. El poder y la fuerza está dentro de nosotros. Busca dentro en tu interior y encontrarás la paz. Ahí está dentro de ti. Dentro de ti está, dentro de ti hay pura basura. Porque Jesús dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del hombre. Y el mundo está todo contaminado. ¿De qué? Porque de dentro salen los homicidios, las hechicerías, los adulterios, los robos, las fornicaciones. ¿Ven? ¿Qué hay de bueno en el hombre? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, se reirá. Y aquí se cumple el dicho mexicano, el que ríe al último ríe mejor. Ahorita tú te puedes burlar de Dios. Ríete todo lo que quieras. Carcajéate si quieres. Haz lo que quieras de tu vida. Tú eres dueño de tu vida, ¿no? Tú eres el arquitecto de tu propio destino, ¿no? Haz lo que quieras. Pero ¿sabe? Como le dice Eclesiastés a los jóvenes, acuérdate del Señor en tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan los días en que digas no tengo contentamiento. Haz lo que esté en tu corazón, haz lo que tú quieras, pero debes de saber una cosa, que sobre todas las cosas que tú haces y dices, te juzgará Dios. ¿Te guste o no? Ahí está. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Ahorita tú te burlas o la gente se burla de Dios, pero un día Dios se burlará. Qué increíble. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira, y esto es la gran tribulación, hermanos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Aquí Sión es un símbolo de la iglesia, ¿sí? No es ningún papa, ningún pastor, no.
Cristo sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto. ¿Saben que solo los altos gobernantes son los que tienen capacidad de hacer un decreto? Ningún otro, ni un diputado, ni un senador se puede parar y decir, yo decreto esto. No. Solo el presidente de un país puede por decreto hacer algo. Es una atribución que le da la Constitución. Por decreto. Escúchenme bien. El único que puede decretar las cosas es Dios. Y ha habido en la iglesia cristiana una infiltración de doctrinas de que decreto tu prosperidad. Decreto, ¿tú qué decretas? ¿Qué decretas tú? No te pongas en el lugar de Dios. El único que puede decir sí o no, que abre puertas o cierra puertas, es Dios. Pero yo lo creo, lo confieso y lo recibo. Entonces, si así es, ¿para qué quieres a Dios? Esas doctrinas, hermanos, son del número 6. Son totalmente humanas. No tienen fundamento en lo completo que es las Escrituras. No tienen fundamento en la Biblia. Si lo que yo digo, creo y confieso, recibo, entonces ¿para qué necesito a Dios? Y cuando no les funciona, dicen, es que no tienes fe. Puro número 6, hermanos. Y esto, las iglesias cristianas están infiltradas de un montón de enseñanzas que han surgido de la mente humana, incompleta, falible, limitada. Pero la mente de Dios no es así. La palabra de Dios es completa, hermanos. Y la palabra de Dios dice, si es su voluntad, ¿no? Santiago nos enseña a orar. Más bien deberíamos decir, si Dios quiere, iremos. Nada de que yo decreto, que tú decretas mangos, nada. Ten mucho cuidado de ponerte en el lugar de Dios. El único que es capaz de decretar es Dios, hermanos. ¿Entendieron eso? Pero nosotros tenemos fe y oramos. Pero Dios es el que dice, abre puertas, cierra puertas. ¿Qué más dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A quién le está diciendo? ¿A ti? ¿A quién le está diciendo? A ver, díganme. A Cristo. Este es un salmo netamente mesiánico, totalmente aplicable a Jesucristo, el Hijo de Dios. A ningún hombre. Entonces, cuando tú escuches, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa enseñanza de pídeme, la Biblia dice pídeme y te daré las naciones. Y ahí estamos, dame Guadalajara. No te ha dado ni tu rancho. Y fíjense qué doctrinas tan pretenciosas del número 6. Escúchenme, y yo reto a cualquiera que haya hecho oración que me diga que Dios le entregó todo un país. ¿Por qué? Porque no tiene aplicación para nosotros esto. Esto es la herencia del Hijo de Dios. Pídeme y te daré las naciones. Y el único que puede hacer esa petición es Jesucristo, no nosotros. Siguen siendo doctrinas del número 6, hermano. Totalmente humanas. Y yo sé que esto choca con algunos que las han escuchado. Pero aquí hay sabiduría. Y la palabra de Dios es completa. Si tú tienes el valor de confrontar eso con las Escrituras, te vas a dar cuenta que te engañaron. Te engañaron vilmente. El número 6. 6 y otro 6. Es el sistema del hombre queriéndose poner otra vez y en medio de la iglesia en el lugar de Dios, hermanos. Nada más blasfemo y vil que esa actitud. No, hermanos. Esto es para Cristo. Porque si tienes las naciones tuyas, entonces el versículo 9, ¿cómo lo entiendes? Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Tú? No puedes ni con tu esposa a veces. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, aquí está hablando el Padre, oh reyes, sed prudentes. Hijos míos, sean prudentes. Admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
bienaventurados todos los que en Él confían. Se cumple delante de nosotros, hermanos. Y finalmente, Satanás es un burdo imitador. Por eso dijimos que Satanás es el dueño de San Juan de Dios. Te venden un Rolex que parece Rolex, pero es una burda imitación. Satanás siempre ha tratado de imitar los milagros, la concepción divina de Jesús, la segunda venida de... Todo lo trata de imitar Satanás, nomás que es bien chafa. Pero los tontos, así como... ¿A cuántos les han visto la cara con un anillo, disque de oro, una cadena? A ver, sean sinceros. Mira, te vendo es de oro y te lo doy en 30 pesos y tú dices, ¡y el negocio de mi vida! ¡Ey, da tu negociazo! ¡Te vieron la cara! O nos vieron, dijo el otro, porque a mí también me la hicieron. Nada más que yo tenía 12 años y tengo justificación. Era un muchachuelo mundano, sin sabiduría y sin entendimiento. Hoy no, es muy difícil. Satanás, cual peor imitador, siempre ha querido imitar. ¿Saben por qué va a sellar Satanás a los suyos? Tratando de imitar el hecho de que Dios a los suyos también los sella. Terminamos leyendo Efesios 1:13. Aquí está, Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Cuánto me queda en la grabación, Sergio? Efesios 1:13. Perfecto. Dice así, ¿ya lo tiene? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escuchen, habiendo oído, ¿qué? ¿Que viene del hombre o de Dios? El Evangelio dice. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras en el griego significa garantía. Todos hemos visto en una boda como el novio, así muy enamorado, y así todo, ¿verdad? Toma un cofrecito y se lo entrega a la novia y le dice, mira, te entrego estas arras. Muchos no saben ni qué es, ni lo que significan. Pero la palabra arras significa garantía. Viene del griego. Y cuando el novio le está entregando las arras a la novia, esas que representan esas moneditas, le está diciendo simbólicamente de que va a trabajar. Sí, ¿verdad, señoras, que trabaja mucho el viejo? Que va a trabajar, que no le va a faltar nada, que se va a esforzar y que va a ser un dechado de trabajo y todo. Y se les olvida al pasar los años. Bueno, arras significa garantía. ¿Cuál es la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios? El sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así es como será el fin de los siglos. Y apartará el Señor las ovejas de los cabritos, y las ovejas las pondrá en su mano derecha y los cabritos en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque mirará el sello. Así como todos los ganaderos reconocen su ganado por el sello, por la marca que tienen, así nosotros seremos encontrados, reconocidos por el Padre, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Así como Satanás reconocerá a los suyos que tienen el sello del anticristo. Hermanos, hay algunos que, si bien no están sellados en la frente ni en su mano derecha, pero tienen un sello en su espíritu, en su corazón, en su mente, y es el sello del anticristo. No se han sometido a Dios, no han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero en esta mañana yo te aseguro lo que la Biblia dice, que puede ser efectivo en ti, que la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todos tus pecados y te deja tan limpio para que venga el Padre y ponga el sello del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y conoce el Señor a los que son suyos. Él te conoce, Él me conoce.
Pero si hay alguien aquí que no tiene el sello de Dios, hoy es su día. Hoy fue un 6. Fue para ti. Porque el 7, el completo, nos está mirando y dice: ¿cuál marca quieres? ¿La de Dios o la del anticristo? Solamente que esta es una decisión personal. ¿Cómo quisiera yo decidir por otros? Imposible. Pero yo ya tengo mi decisión. Oremos. Pónganse de pie. Pero no salgan del auditorio, hermanos, todavía. Por favor. No salgan, porque ya les he explicado. Es una falta de educación. Si tú estuvieras comiendo o cenando con el presidente o un gran personaje, no te levantas así nada más, ¿verdad? Te esperas. Bueno, aquí no está ni el presidente de México, ni el pastor, ni nadie que esté por encima de nadie. El que te está hablando es Dios, hermano. Y yo como hombre, como pastor, siento bien feo, de veras, les confieso, les abro mi corazón. Siento bien feo cuando digo, ya voy a terminar, y se empiezan a salir. ¿Qué onda? Les está hablando Dios. Digo, ustedes entienden, no me estoy refiriendo a mí, o sea, al que entienda, que entienda. Porque luego el que no entiende, ahí no está hablando. El que me habló fue él, dice que es Dios. Y están re locos ahí. El que no tiene entendimiento no entiende esto. Pero Dios es el que está hablando, hermanos, ¿o no? Y algunos se paran y se van. Es que luego se amontonan allá. Mira, también va a haber un amontonamiento allá en el infierno. Va a haber y va a haber tiempo para todo. Pero yo a veces quisiera verlos aquí, como cuando van al cine, o como cuando van a ver a sus sagradas Chivas, que llegan media hora antes al estadio y no se acaban hasta que el árbitro silba el final del encuentro. Se van. Muchos empiezan a salir cuando el rebaño sagrado va perdiendo 4-0 y faltan 15 minutos y dicen, ya me voy. Se salen los perdedores. Pero nosotros somos de otra mentalidad, hermanos. Ya no quisiera volver a repetir nunca esto. No, hermanos, todavía no se acaba. Y si yo quiero, me quedo aquí una hora. No, ya me hacen los pies así, mire. Desde las 6 de la mañana ando arriba. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, tú conoces a cada uno. ¿Quién es oveja? ¿Quién es cabrito? Pero tú puedes cambiar la naturaleza. Tú puedes limpiar los pecados con tu sangre preciosa. Tú puedes borrar todo el pasado con tu perdón, que es completo, para imprimir un sello, el sello del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que no ha sido lavada por la sangre del Cordero, este es el momento para ti. Tú puedes ser lavado con la sangre del Cordero. Si tú aceptas el sacrificio de Jesús en este momento, el Espíritu Santo va a imprimir su sello en ti. Escúchame bien. Dice la Biblia que ese sello es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué ganó para nosotros el Señor? El cielo, hermanos. La salvación está garantizada. La salvación no la ganas hoy y la pierdes mañana y la vuelves a ganar pasado y la vuelves a perder pasado mañana. No. Ese sello del Espíritu Santo, hermano, al que nace de nuevo y se convierte a Cristo, es, escúchenme, imborrable. Como la marca del anticristo será imborrable, ¿cuánto más la marca, la señal, el sello del Espíritu Santo? Señor, ven y sella nuestras mentes y corazones con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, hermanos.